Ejemplos de encantador @s. 1. A principios de la década de 1870, la reina Victoria de Inglaterra llegó a un mal momento en su vida. Su amado esposo, el príncipe Alberto, había muerto en 1861, dejándola más que acongojada. En todas sus decisiones, ella siempre había confiado en su consejo. Era demasiado inculta e inexperta para actuar de otra forma, o al menos así se le había hecho sentir. En realidad, con la muerte de Alberto los debates y asuntos políticos habían terminado por aburrirle en extremo. Victoria se apartó gradualmente de la vista pública. En consecuencia, la monarquía perdía popularidad, y por lo tanto poder. En 1874, el Partido Conservador asumió el gobierno, y su líder, Benjamin Disraeli, de 70 años de edad, se convirtió en primer ministro. El protocolo de toma de posesión de su cargo le exigía presentarse en el palacio para sostener una reunión privada con la reina, entonces de 55 años. No habría sido posible imaginar dos colegas más disparejos. Disraeli, judío de nacimiento, era de piel morena y rasgos exóticos para los estándares ingleses. De joven había sido un dandy, su atuendo había rayado en lo extravagante y él había escrito novelas populares de estilo romántico y aun gótico. La reina, por su parte, era adusta y obstinada, de actitud formal y gusto simple. Para complacerla, se aconsejó a Disraeli moderar su natural elegancia. Pero él no hizo caso a lo que todos le dijeron, y apareció ante ella como un príncipe galante, se postró sobre una rodilla, tomó su mano, se la besó y dijo: «Empeño mi palabra a la más bondadosa de las señoras». Prometió que, en adelante, su labor consistiría en hacer realidad los sueños de Victoria. Elogió tan exageradamente sus cualidades que ella se sonrojó. Pero, por increíble que parezca, la reina no lo juzgó cómico ni ofensivo, sino que salió sonriendo de la entrevista. Quizá debía dar una oportunidad a ese hombre tan extraño, pensó, y esperó a ver qué haría después. La cera, sustancia naturalmente dura y quebradiza, puede ablandarse aplicando un poco de calor, para que adopte la forma que se quiera. De igual modo, siendo cortés y amistoso, uno puede volver a la gente maleable y atenta, aunque tienda a ser refunfuñona y malévola. De ahí que la cortesía sea a la naturaleza humana lo que el calor a la cera. A Arthur Schopenhauer, consejos y máximas. Victoria empezó a recibir pronto informes de Disraeli, sobre debates parlamentarios, asuntos políticos, etc., completamente distintos a los escritos por otros primeros ministros. Dirigiéndose a ella como reina benefactora, y dando a los diversos enemigos de la monarquía todo tipo de infames nombres en clave, llenaba sus notas de chismes. En un mensaje sobre un nuevo miembro del gabinete, escribió: «Tiene más de 1,90 de estatura. Como los de San Pedro en Roma, nadie repara al principio en sus dimensiones. Pero posee la sagacidad del elefante tanto como su figura». El espíritu despreocupado e informal del primer ministro rayaba en falta de respeto, pero la reina estaba fascinada. Leía vorazmente sus informes y, casi sin darse cuenta, su interés en la política renació. Nunca expliques. Nunca te quejes. Benjamin Disraeli. Al principio de su relación, Disraeli le regaló a la reina todas sus novelas. Ella le obsequió a cambio el único libro que había escrito, Journal of Our Life in the Highlands. Desde entonces, en sus cartas y conversaciones con ella él soltaba la frase «nosotros los autores». La reina resplandecía de orgullo. Ella a su vez lo sorprendía elogiándola frente a otras personas. Sus ideas, sentido común e intuición femenina, decía él, la igualaban a Isabel I. Rara vez Disraeli discrepaba de ella. En reuniones con otros ministros, él se volvía de pronto a pedirle consejo. En 1875, cuando se las arregló para comprar el canal de Suez al muy endeudado Khedive de Egipto, Disraeli presentó su logro a la reina como realización de sus ideas sobre la expansión del Imperio Británico. Ella no sabía por qué, pero su seguridad en sí misma crecía a pasos agigantados. En una ocasión, Victoria mandó flores a su primer ministro. Él correspondió el favor tiempo después, y le envió prímulas, una flor tan común que otras destinatarias habrían podido ofenderse. Pero el ramo iba acompañado por esta nota: «De todas las flores, la que conserva más tiempo su belleza es la dulce prímula».
Disraeli envolvía poco a poco a Victoria en una atmósfera de fantasía, en la que todo era metáfora, y la sencillez de esa flor simbolizaba por supuesto a la reina, y también la relación entre ambos líderes. Victoria mordió el anzuelo. Las prímulas eran pronto sus flores favoritas. De hecho, todo lo que Disraeli hacía merecía ya su aprobación. Ella le permitía tomar asiento en su presencia, privilegio inaudito. Uno y otro empezaron a intercambiar tarjetas de San Valentín cada febrero. La reina preguntaba a la gente qué había dicho Disraeli en una fiesta. Cuando él prestó demasiada atención a la emperatriz Augusta de Alemania, ella se puso celosa. Los miembros de la corte se preguntaban qué había sido de la formal y obstinada mujer que ellos conocían. La reina actuaba como una niña encaprichada. En 1876, Disraeli promovió en el Parlamento un proyecto de ley para declarar a Victoria reina emperatriz. La soberana no cupo en sí de alegría. Por gratitud, y sin duda también por estimación, elevó a ese dandy novelista judío a la dignidad de lord, nombrándolo conde de Beaconsfield, realización de un sueño de toda la vida. Disraeli sabía lo engañosas que pueden ser las apariencias. La gente lo había juzgado siempre por su semblante y modo de vestir, y él había aprendido a no hacer nunca lo mismo con ella. Así, no se dejó engañar por el aspecto adusto y grave de la reina Victoria. Debajo de él, intuyó, había una mujer anhelante de que un hombre apelara a su lado femenino. Una mujer afectuosa, cordial, incluso sexual. El grado en que este lado de Victoria había sido reprimido revelaba meramente la intensidad de los sentimientos que él removería una vez derretida su reserva. El método de Disraeli consistió en apelar a dos aspectos de la personalidad de Victoria que otros individuos habían acallado: su seguridad en sí misma y su sexualidad. Él era un maestro para halagar el ego de una persona. Como comentó una princesa inglesa: cuando salí del comedor tras haberme sentado junto a Mr. Gladstone, pensé que él era el hombre más listo de Inglaterra. Pero luego de haberme sentado junto a Mr. Disraeli, pensé que yo era la mujer más lista de Inglaterra. Disraeli obraba su magia con un toque delicado, que insinuaba una atmósfera divertida y relajada, en particular en relación con la política. Una vez que la reina bajó la guardia, él volvió ese estado anímico un poco más cálido, un poco más sugestivo, sutilmente sexual, aunque desde luego sin un flirteo declarado. Disraeli hizo sentir a Victoria deseable como mujer y talentosa como monarca. ¿Cómo podía ella resistirse? ¿Cómo podía negarle algo? Nuestra personalidad suele estar moldeada por la forma como nos tratan. Si nuestros padres o cónyuges son defensif_s o discutidor_s con nosotros_s, tenderemos a reaccionar de la misma manera. Nunca confundas los rasgos externos de la gente con la realidad, porque el carácter que ella muestra en la superficie podría ser un mero reflejo de las personas con las que ha estado más en contacto, o una fachada que encubre lo contrario. Una apariencia áspera podría ocultar a una persona que muere por recibir cordialidad. Un tipo reprimido y de aspecto grave bien podría estar haciendo un esfuerzo por esconder emociones incontrolables. Esta es la clave del encantamiento: a fomentar lo reprimido o negado. Al mimar a la reina y convertirse en una fuente de placer para ella, Disraeli pudo ablandar a una mujer que se había vuelto dura y pendenciera. La indulgencia es un poderoso instrumento de seducción. Es difícil enojarse o ponerse a la defensiva con alguien que parece estar de acuerdo con tus opiniones y gustos. L@S encantador@S pueden parecer más débiles que sus objetivos, pero al final son la parte más fuerte, porque han privado a la otra de su capacidad para resistirse. 2. En 1971, el financiero y estratega del Partido Demócrata de Estados Unidos, Averell Harriman, vio que su vida se acercaba a su fin. Tenía 79 años. Su esposa, Marie, con quien había estado casado mucho tiempo, acababa de morir, y su carrera política parecía haber terminado, estando los demócratas fuera del gobierno. Sintiéndose viejo y deprimido, se resignó a pasar sus últimos años con sus nietos en tranquilo retiro. Meses después de la muerte de Marie, Harriman fue invitado a una fiesta en Washington. Ahí encontró a una vieja amiga, Pamela Churchill, a quien había conocido durante la Segunda Guerra Mundial, en Londres, donde se le envió como emisario personal del presidente Franklin D. Roosevelt.
Ella tenía entonces 21 años, y era la esposa del hijo de Winston Churchill, Randolph. Desde luego, había mujeres más hermosas que ella en esa ciudad, pero ninguna había sido tan grata compañía. Pamela era muy atenta, escuchaba los problemas de Averell, se hizo amiga de la hija de este, eran de la misma edad, y lo serenaba cada vez que se veían. Marie se había quedado en Estados Unidos, y Randolph estaba en el ejército, así que, mientras llovían bombas sobre Londres, Averell y Pamela iniciaron una aventura. Y en los muchos años tras la guerra, ella se había mantenido en contacto. Él se enteró de su ruptura matrimonial, y de su interminable serie de romances con los playboys más ricos de Europa. Pero no la había visto desde su regreso a Estados Unidos, y al lado de su esposa. Era una extraña coincidencia toparse con Pamela justo en ese momento de su vida. En aquella fiesta, Pamela sacó a Harriman de su concha, se rió de sus chistes y lo indujo a hablar de Londres en los gloriosos días de la guerra. Él sintió recuperar su antigua fuerza, que era él quien encantaba a ella. Días después, Pamela pasó a verlo a una de sus casas de fines de semana. Harriman era uno de los hombres más ricos del mundo, pero no un derrochador. Marie y él habían tenido una vida espartana. Pamela no hizo ningún comentario, pero cuando lo invitó a su casa, él no pudo menos que notar la brillantez y vibración de su vida. Flores por todas partes, hermosa ropa de cama, platillos maravillosos, ella parecía estar al tanto de todas sus comidas favoritas. Averell conocía su fama de cortesana y comprendía que su propia riqueza constituyera un atractivo para ella, pero estar a su lado era tonificante, y 8 semanas después de esa fiesta se casaron. Pamela no se detuvo ahí. Convenció a su esposo de donar a la National Gallery las obras de arte que Marie coleccionaba. También logró que se desprendiera de algo de su dinero. Un fideicomiso para Winston, el hijo de ella. Nuevas casas, remodelaciones constantes. Su método fue sutil y paciente. De alguna manera hacía que Averell se sintiera bien al darle lo que ella quería. En unos años, casi no quedaban huellas de Marie en la vida de ambos. Harriman pasaba menos tiempo con sus hijos y nietos. Parecía vivir una segunda juventud. En Washington, los políticos y sus esposas veían a Pamela con desconfianza. Creían entrever sus verdaderos propósitos, y eran inmunes a su encanto, o al menos eso creían. Pero siempre iban a las frecuentes fiestas que ella organizaba, justificándose con la idea de que asistirían personas poderosas. Todo en esas fiestas estaba calibrado para crear una atmósfera relajada e íntima. Nadie se sentía ignorado. Las personas poco importantes terminaban platicando con Pamela, abriéndose a esa atenta mirada suya. Ella las hacía sentir poderosas y respetadas. Luego les enviaba una nota personal o un regalo, a menudo en referencia a algo que habían mencionado en su conversación con ella. Las esposas que la habían llamado cortesana, y cosas peores, cambiaron poco a poco de opinión. Los hombres la consideraban no solo cautivadora, sino también útil. Sus relaciones en el mundo entero eran invaluables. Ella podía ponerlos en contacto con la persona indicada, sin que ellos tuvieran que pedirlo siquiera. Las fiestas de los Harriman se convirtieron pronto en actos de recaudación de fondos para el Partido Demócrata. A gusto, sintiéndose elevados por la aristocrática atmósfera que Pamela creaba y la importancia que les concedía, los visitantes vaciaban sus carteras sin saber por qué. Así habían actuado, por supuesto, todos los hombres con quienes ella había convivido hasta entonces. Averell Harriman murió en 1986. Para entonces Pamela era tan rica y poderosa que ya no tenía necesidad de un hombre a su lado. En 1993, se le nombró embajadora de Estados Unidos en Francia, y transfirió fácilmente su encanto personal y social al mundo de la diplomacia política. Aún trabajaba al morir, en 1997. A menudo reconocemos como tales a L.S. encantador.s. Sentimos su ingenio. Sin duda Harriman comprendió que su encuentro con Pamela Churchill, en 1971, no fue una coincidencia. No obstante, siempre caemos bajo su hechizo. La razón es simple. La sensación que L.S. encantador.s brindan es tan rara que bien vale la pena. El mundo está lleno de personas absortas en sí mismas. En su presencia, sabemos que todo en nuestra relación con ellas gira a su alrededor.
sus inseguridades, necesidades, anhelo de atención. Esto refuerza nuestras tendencias egocéntricas. Nos cerramos para protegernos. Este es un síndrome que no hace sino volvernos más indefensa /s ante el /s encantador /s. Primero, el /s no hablan mucho de sí misma /s, lo que aumenta su misterio y oculta sus limitaciones. Segundo, parecen interesarse en nosotras /s, y su interés es tan delicioso e intenso que nos relajamos y abrimos a el /s. Por último, el /s encantador /s son una compañía grata. No tienen ninguno de los defectos de la mayoría de la gente. No son rezongón /s, quejumbros /s ni autoafirmatif /s. Parecen saber qué es lo que complace. La suya es una calidez difusa. Unión sin sexo. Podría pensarse que una geisa es sexual tanto como encantadora. Pero su poder no reside en los favores sexuales que presta, sino en su rara y modesta atención. Inevitablemente, nos volvemos adicta /s, y dependientes.